Listo, bienvenidos a todos. Estamos hoy con Karen Smolensky, quien nos hablará sobre Dinamarca, la extraña excepción a la regla del Holocausto. Karen, muchísimas gracias. Karen, ¿me escuchas? Sí, Bienvenida, adelante. ok. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en la Keile. Realmente la primera vez que yo escuché el nombre de la Keile era el lugar al que Miss Deide iba a trabajar, por lo cual pensé que ese era el nombre de su fábrica, la Keile. Fernando Geno fue un siempre colaborador de la Keila. Ahí estaba su oficina en Acapulco 70. Y bueno, pues es para mí un gusto regresar a este lugar por esta puerta. Así es que bueno, pues les quiero presentar una historia acerca de Dinamarca. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado. Eh, Realmente espero que les guste. Quien no me conozca, pues les platico un poquito de mí. Soy Karen Smolensky Geno, me dedico a la pedagogía, tengo la suerte de trabajar en escuelas de la red, entre ellas la Idische Schule, desde donde hago lo que es la evaluación educativa y evaluación escolar. También, por otro lado, a veces trabajo en fundaciones que tienen a su cargo escuelas públicas y también estoy a cargo de algunas empresas, desde donde hago yo la parte de evaluación empresarial, evaluación del desempeño de los colaboradores, porque creo que siempre la evaluación te pone las cartas sobre la mesa y definitivamente te ayuda a tomar mejores decisiones. Y bueno, pues he de confesarles que mi instinto y mi necesidad de evaluar no descansa ni siquiera en los viajes de vacaciones. Así es que esta investigación que realicé acerca de Dinamarca y que hoy comparto con ustedes surge desde mi más profundo instinto de evaluadora. Pero más allá de las cuestiones profesionales, esta es una historia desde lo familiar y lo personal, desde la pertenencia y el legado de la comunidad y del pueblo judío. Comencemos. Un segundo, vamos a ver que esto pueda pasar. A ver, veamos. Denme un momentito para poder llevarlo. Ok. Pues bien, como les digo, esta historia comienza con un viaje. Y hace algunos años, en un viaje familiar, en un barco por el Báltico, pues una de las paradas fue Dinamarca. En ese momento, mis hijos tenían entre 11 y 17 años, así es que, pues por supuesto, una de las paradas obligadas cuando vas a Copenhague es el Tivoli, el parque de diversiones. Pero viniendo conmigo, una parada obligada era el Museo de Copenhague, el Museo Judío. Y es ahí donde esta conferencia comienza su inspiración. Pues bien, llegando al museo y esperando para comprar las entradas, evidentemente me metí a la tiendita, pues a ver qué me encontraba. Echando un vistazo por ahí, y ahora que lo veo en retrospectiva, creo que también tenía que ver con ese nervio que tenía yo de buscar un distractor para un niño de 10, 11 años, que se iba a enfrentar por primera vez a un museo judío donde quizás las imágenes que yo he tenido presentes del Holocausto sean un poco fuertes. Pero mientras encontraba y buscaba algo para él, hubo de pronto una vitrina que llamó mi atención y en ella había dos libros. Uno de ellos es este que les presento que se llama Nothing to Speak of y el otro dice It Could Not Happen, o sea, nada de qué hablar y aquí no pudo haber pasado. La verdad, me parece un poco extraño estos títulos porque son cero llamativos. Si no hay nada de qué hablar y aquí no pasó, pues, ¿quién quiere comprar estos libros? En fin, entré al museo, tuvimos nuestra visita al museo y evidentemente a la salida del museo y regresando a la tiendita, pues estos títulos tuvieron un gran sentido para mí. Y por supuesto que acabé comprándolos y cargándolos durante todo el viaje. Y esta conferencia en gran medida se basa en el contenido de estos dos libros.
Y bueno, pues también he de contarles un poco acerca de mí. Y es que desde muy pequeña, cuando la palabra Shoah y Holocausto me acompañaban, pues siempre me pregunté, bueno, pues, ¿cómo es que esto pudo haber pasado? ¿Cómo es que el mundo lo permitió? ¿Por qué nadie hizo nada? Y egresada de un colegio de la red judía y también habiendo tomado un semestre de Shoah en la maestría de estudios judaicos, este caso de Dinamarca jamás lo había yo escuchado. Y los casos que había yo escuchado, obviamente, de la Shoah son los que muchos de nosotros conocemos: Hitler, las masacres, las cámaras de gas, los campos de concentración. Entonces, realmente, pues en mi primer encuentro con la Shoah, quizás en los grados más altos de la primaria, principios de secundaria, por supuesto que estas preguntas llamaban mi atención. Y yo creo que después de tanto tiempo de encontrarme con historias de la Shoah, quizá de manera conformista, cómoda o sin una respuesta realmente satisfactoria, acabé pensando que tal vez, pues, ¿qué pudo haber hecho alguien? Quizás no había mucho que hacer o no había nada que hacer. Así es que, bueno, pues les cuento que el estudioso de la Shoah, Raúl Hilsberg, nos presenta la teoría donde él dice que bajo el régimen nazi solamente había la posibilidad de 3 formas de vida. Una de ellas es bajo la perspectiva de víctima, la de victimario o perpetrador, o la de stand-buyer o espectador. Sin embargo, encontramos en la historia pequeñas pero importantes ejemplos de personas y comunidades que no fueron ni perpetradores ni víctimas y se negaron a ser espectadores. Y es esta cuarta categoría de vida que vamos a descubrir a través de esta conferencia. Y bien, pues como además soy maestra, pues les quiero dejar un ejercicio que podemos hacer. Supongo que muchos de los que están viendo esta conferencia, pues tenemos antepasados que vienen de Europa, Rusia, Lituania, Polonia. Entonces, pues los invito a buscar desde esta perspectiva, si quieren entrar en sus navegadores, a buscar ¿cuáles fueron, qué cantidad de víctimas hubieron en cada uno de estos países o en alguno de estos países en el que ustedes quieran? A fin de poder entender un poquito y darle sentido a esta conferencia. Si hay un espacio donde subir sus resultados, si los quieren subir más tarde, está bien. Pero pues a manera de ejercicio, estos son apenas algunos de los países en los que hubieron víctimas, entre otros. Para hacer esto un poquito dinámico, pues los resultados de esta búsqueda, cuando los hice, son los siguientes. Y los voy a leer en fuerte para ustedes. Alemania, 134,000. Austria, 50,000. Bélgica, 28,900. Moravia, 78,000. Dinamarca, 60. Eslovaquia, 68,000. No, esperen. Dinamarca, 60. Quizá me falte un 0. No, quizá me falten 2. Después de tantos miles y miles que he leído, Dinamarca 60 me llama la atención. Seguimos donde en la Unión Soviética 1 millón y en Polonia casi llegan a los 3 millones. Entonces, pues descubramos si realmente es un error este número 60 o si faltan ceros para contar a las víctimas de estos lugares, como podemos ver en algunos ejemplos del resto de Europa. Pues bien, entrando en contexto, durante 1933, alrededor de esta época, se calculaba que la población judía en Europa era de aproximadamente 9.5 millones de judíos, lo cual equivaldría al 60% de la población judía mundial en ese entonces, que se calculaba alrededor de los 15.3 millones de judíos. Antes de que los nazis tomen poder en el 33, Europa tenía una cultura judía dinámica y sumamente desarrollada. En poco más de una década, la mayoría de Europa
fue conquistada, ocupada o anexada por la Alemania nazi y la mayoría de los judíos europeos, básicamente 2 de cada 3, pereció. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender con este contexto y con el número de víctimas que tenemos. ¿Por qué el 70% de los judíos alemanes perecieron, mientras que los judíos de Dinamarca prácticamente se salvaron todos? ¿Cómo es que hizo Dinamarca para convertirse en el único país de Europa Occidental ocupado por los nazis que pudo salvar a su población judía? Entonces, estas son las preguntas que nos van a llevar a través de esta conferencia. Y bueno, con mi perfil de evaluadora pensé que quizás un buen acercamiento era mediante la creación de algunas hipótesis que les presento y les comparto a continuación. Pues bien, a manera de hipótesis, una de las que me hice es que quizás Dinamarca estaba tan lejos geográficamente de Dinamarca que los alemanes no llegaron y por tanto el nazismo no alcanzó a llegar a Dinamarca. La segunda hipótesis es que quizás murieron pocos judíos porque no habían judíos en Dinamarca o eran muy pocos o tal vez estaban ya demasiado asimilados. ¿Acaso los daneses fueron más valientes para oponerse a los planes nazis? ¿O tal vez son gente más buena, quizá como los italianos, que también lograron proteger a muchos judíos del asesinato masivo? Y bien, pues los invito una vez más si quieren. Si alguna de estas hipótesis les parece congruente, votar por ella, participar con su opinión. Si creen que hay una quinta quizá o una sexta posibilidad de hipótesis, pues también podemos compartirla en este momento. Y bien, dicen que como cualquier buena investigación, las hipótesis formuladas han de comprobarse o eliminarse. Pues nuestra primera hipótesis, que hablaba acerca de la distancia geográfica entre Dinamarca y Alemania, por la cual quizás los alemanes no habían llegado, pues aprovecho este mapa para mostrarles que estando aquí Alemania tiene una frontera física con Dinamarca, unos pocos metros las separan unas de otras y esta no es una hipótesis comprobable, esta no es la razón por la que los daneses judíos hubieron tan pocas víctimas. Sin embargo, también quiero aprovechar esta diapositiva para mostrarles cómo también de este lado está la frontera con Polonia, donde acabamos de ver que prácticamente hubieron casi 3 millones de víctimas, siendo la cuestión de distancia geográfica entre el país perpetrador alemán teniendo una frontera tan cercana con ambos países, como sus destinos finalmente fueron tan distintos. Y bien, nuestra segunda hipótesis nos plantea que quizás no había judíos en Dinamarca. A lo que investigué al respecto es que si bien en Dinamarca sí había judíos y había pocos judíos, en relación a otros países como lo fue Holanda o 3 millones en Polonia, la cantidad de judíos en Dinamarca era menor y era de 8,000. Sin embargo, cuando pensamos en que 2 de cada 3 judíos en Europa perecieron, pues el número de víctimas, al tener 8,000 personas dentro de Dinamarca, pues esperaríamos que fuera mayor. Sin embargo, los números nos hablan de algo diferente y entenderemos por qué es esta diferencia. También encontramos en esta hipótesis que quizás estaban ya tan asimilados los judíos de Dinamarca que no se distinguían entre ellos y los daneses. De todas maneras, aunque es una realidad, los judíos en Dinamarca estaban muy aculturalizados, muy asimilados, muy integrados en la sociedad, con muchos matrimonios mixtos ya. Para efectos de las leyes de Nuremberg, bastaba con tener uno de 4 abuelos judíos para considerarse un buen candidato a la muerte. Así es que esta segunda hipótesis, que plantea realmente medias verdades, en las que si bien había menos judíos comparativamente que en otros lugares, sí había suficientes judíos. Estamos en 8,000 y la cuestión de la asimilación pues también presenta una media verdad.
Y bien, entonces, ¿en qué radica la diferencia? ¿Por qué en países como Polonia hubieron esta cantidad de víctimas, casi 2 de cada 3? Realmente podemos y vamos a poder apreciar durante este tiempo que los daneses sí se vieron beneficiados de algunas circunstancias que fueron distintas a las de otros países y las vamos a ver a continuación. Y bueno, pues dejando un poco al lado la hipótesis 3 y 4, entremos ahora en algunos otros factores que quizás no tienen el carácter de hipótesis, pero sí son circunstancias y factores que abonaron a esta suerte de los judíos en Dinamarca. Uno de ellos obedece a que la persecución de judíos en Dinamarca comenzó tarde. A pesar de que la ocupación nazi comienza desde el 9 de abril de 1940, podemos ver aquí que básicamente después de 3 años y medio comienza la persecución. Así es que, a diferencia también de otros países donde ya para las alturas de 1943, otros países habían comenzado con la persecución nazi ya hace más de 4 años. Otra de las situaciones que fungieron en beneficio de los judíos de Dinamarca habla sobre el retiro gradual de derechos. Y al respecto, esto me trae a la memoria la teoría de la rana hirviendo, que no sé cuántos de ustedes la conozcan, pero la comparto con ustedes. La teoría de la rana hirviendo nos dice que si tenemos un balde de agua con agua hirviendo muy caliente y en ella aventamos a una rana, la rana por instinto y de manera impulsiva, al sentir el agua hirviendo y sentir que se quema, de inmediato va a brincar y se va a escapar del agua hirviendo. Sin embargo, si tenemos ese mismo balde de agua tibia con la rana ya adentro y de a poco vamos elevando la temperatura hasta que ésta llega al punto de ebullición, donde el agua ya hierve, la rana ya no tendrá la posibilidad de escapar porque lleva ya mucho tiempo ahí, calentándose. Y ya cuando empieza a hervir el agua, la rana no puede salir. Esta teoría me viene a la mente porque el caso de esta segunda rana es un poco lo que le sucedió a muchos judíos en Europa, donde de a poquito se les fue quitando sus derechos y la gente, como es el ser humano, nos vamos adaptando a los diferentes cambios. Sin embargo, cuando vemos la muerte de manera inminente, pues los judíos de Dinamarca, que son el caso de la primera rana, de inmediato no se acomodaron porque la muerte estaba ya ante sus ojos, que es desde el agua hirviendo, un agua que llevaba ya calentándose durante más de 3 años y medio, y de inmediato los judíos pues lograron escaparse gracias a que el retiro de gradual de derechos no se dio en Dinamarca como en otros países. Y otro de los factores es haber tenido a Suecia, también en una frontera muy cercana, con un fácil acceso geográfico y por supuesto que Suecia les haya también abierto las puertas como refugiados. Y bien, pues regresando una vez más a la teoría, a la hipótesis 3 y 4, en la que hablaba si es que los daneses fueron más valientes para oponerse a los planes nazis o que quizás sean gente más buena y linda que los italianos que también lograron salvar a muchos judíos del asesinato masivo, pues para efectos de esta conferencia me gustaría que pudiéramos unir estas dos hipótesis en lo que se llamaría valentía y bondad. La valentía y la bondad, en este caso, hablan de factores humanos y de circunstancias humanas. Y fueron en este extraño caso determinantes para entender por qué el número de víctimas en Dinamarca fue de decenas y no de miles o millones como en otros lugares. Y bien, como estábamos platicando, Alemania conquista y básicamente ocupa Dinamarca desde el 9 de abril de 1940, violando su política de neutralidad, y ante esta situación, el gobierno danés, a fin de poder evitar un derramamiento inútil de sangre y sin oponer resistencia a la ocupación, se rinde. Y como recompensa a esta rendición, esta fácil rendición, se le respeta su autonomía. Por lo tanto, Dinamarca es considerada como un protectorado modelo por Hitler, al punto que se le permite al Parlamento danés seguir funcionando y teniendo en libertad al rey Cristian X.
Durante la ocupación, los nazis sí impusieron censura de prensa y controlaban cada aspecto de la vida política y económica del país. El control de la vida económica era importante para Alemania porque si bien había ocupado Dinamarca, no le convenía estar en un pleito declarado con ella porque Dinamarca era un gran proveedor para Alemania de diferentes recursos. Entre ellos era un proveedor magnífico de mantequilla para el ejército y los astilleros que también construían barcos para la naval alemana. Entonces, bueno, pues bajo esta circunstancia y teniendo al ejército alemán ocupando Dinamarca durante casi 4 años, ¿cómo es que los judíos logran salvarse de esta situación? Pues bueno, para esto les presento al rey Cristian de Dinamarca. Él representa el símbolo de resistencia de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues a lo mejor quizás suena un poco contrario a lo que hace unos minutos les explicaba yo que el rey ante la ocupación alemana en Dinamarca decide rendirse, pero no se rindió por cobarde. Recuerden que estamos ante la hipótesis de la valentía y la bondad. Y en este caso la forma de Christian de rendirse tiene que ver tanto con su valentía como su bondad de evitar un derramamiento inútil de sangre. Y definitivamente fue una cuestión estratégica. Vamos a ver cómo tanto el rey como el pueblo danés que apoyaron a los ciudadanos judíos desempeñaron obviamente un papel decisivo y gracias a ellos muchos de los judíos en Dinamarca se salvaron. Ante la ocupación y la poca resistencia, el rey Cristian le dejó muy claro a Hitler: desde hoy ocupa nuestro país, pero no nuestros judíos. Nuestros judíos son ciudadanos daneses y los alemanes no los pueden tocar. Así es que de esta forma vamos viendo cómo en este decreto de los judíos son ciudadanos nuestros y no los pueden tocar, se deja ver el DNA del que está hecho este pueblo. Y por supuesto que el rey Cristian es la cabeza de una moralidad compartida. Ante esta situación también el rey se encargó de decirles a sus oficiales del gobierno que les daba la orden de no colaborar por decreto del rey con el ejército alemán, no colaborar y no ayudarles. Así es que la policía danesa sabía que por órdenes del rey no era necesario y no tenían, no debían de apoyar a los soldados. Y bueno, pues qué mejor manera de conocer al rey o a cualquier personaje que a través de sus historias. Y bien, pues cuenta esta primera historia acerca del rey Cristian X, que solía y le gustaba mucho salir a cabalgar por las calles de Dinamarca, y él salía básicamente sin ningún tipo de seguridad o protección, sin ningún tipo de cuidado o guardaespaldas. Ante esta situación y durante la ocupación nazi, uno de los soldados alemanes queda muy sorprendido y toma a un niño de la mano, se le acerca y le pregunta: ¿no te parece extraño que tu rey salga sin ningún tipo de protección o seguridad? A lo que el niño le contesta: el pueblo de Dinamarca es el guardaespaldas de nuestro rey. Así es que esta historia definitivamente nos muestra la relación que tenía ya el rey con su población, una relación más allá de bondad, es una relación de cariño y respeto que evidentemente se permeó a través de sus pobladores, en los que ya entre ellos mismos también se deja ver el cariño y respeto que se tienen hacia su rey y entre ellos mismos. Y siguiendo con estas historias acerca del rey, una que quizás ustedes conozcan, es la que cuenta que supuestamente cuando se da la orden a los judíos de portar en Maguen David la estrella amarilla para poderlos identificar, el rey sale y dice: de acuerdo, si los judíos tienen que identificarse con una estrella amarilla, él sale a las calles también portando el brazalete con la estrella amarilla. Y de esta manera le enseña al pueblo danés un ejemplo de cómo se inutiliza una orden alemana, cómo van a poder identificar a los judíos entre todos los ciudadanos que también tenemos una estrella amarilla. Y bueno, pues esta historia realmente es muy linda y es un mito
Y como cualquier mito tiene su parte de realidad y su parte del imaginario. Nadie pone en duda que el rey hubiera hecho esto de portar su estrella amarilla. Sin embargo, es un mito porque como hablamos anteriormente acerca del gradual retiro de los derechos de los judíos en Dinamarca jamás se dio esa orden de que los judíos debieran de portar una estrella amarilla para identificarse. Pero no nos cabe la menor duda que de haber sido así, el rey hubiera actuado en consecuencia. Y bien, ahora hemos conocido acerca de la hipótesis de valentía y bondad en lo que es el rey y su gobierno, pero más allá de ello también hubo valentía y bondad en el pueblo de Dinamarca. Y bueno, siguiendo con las historias, la historia cuenta cómo los daneses, desde los más altos burócratas hasta los pescadores más humildes, ayudaron a los judíos a escapar cuando los alemanes intentaron deportarlos a los campos de concentración en octubre de 1943. Los primeros compases del rescate, evidentemente, fueron improvisados, pero ¿qué es lo que da inicio a un rescate? Pues es el comienzo de la persecución. Y bueno, el comienzo de la persecución, para poderles platicar un poquito, aquí les presento al rabino Melchor, que en su momento era el rabino de la Gran Sinagoga, y pues el 29 de septiembre de 1943, el rabino danés Marcus Melchor interrumpe el servicio matinal de la sinagoga de Dinamarca y les dice a todos los correligionarios: no tenemos tiempo para continuar con las oraciones. Tenemos noticias de que este viernes por la noche, entre el 1 y 2 de octubre, la Gestapo vendrá y arrestará a todos los judíos daneses. Tienen una lista de direcciones y vendrán a la casa de cada judío y nos llevarán a todos a grandes barcos que esperan en el puerto para enviarnos a los campos de concentración en el continente. Y pues bien, ante esta noticia, estando en el Shul, estando en la sinagoga de Dinamarca, pues el rabino les explica de lo que va a pasar, les pide que corran a esconderse, porque la noche del 1 y 2 de octubre va cuando están los planes nazis de poder llegar a cada dirección y a cada casa de los judíos. Cuando gracias a lo que el rabino Melchor les dice a sus mitpalelim, y esto porque evidentemente a alguien le pasa esta información. Entonces, cuando los planes nazis se llevan a cabo y las noches de 1 y 2 de octubre, en vísperas de Rosh Hashanah, los alemanes solamente encuentran casas vacías y puertas cerradas, y los judíos ya no están en sus casas. Pero entonces, habiendo los judíos salido de su casa, pues, ¿a dónde van? Pues bien, conocemos historias y los judíos cuando cierran las puertas de sus casas y las dejan vacías, pues hay otras puertas que se abren para recibir a los judíos en sus casas y en otras casas. Entonces, pues vecinos y otros ciudadanos esconden a sus vecinos y a sus amigos judíos en sus casas y de a poco los van llevando de forma escondida a través de los bosques hacia los pueblos de pescadores, donde los judíos posteriormente embarcarían para huir refugiados a Suecia. Y bien, pues como estamos hablando de los pescadores contribuyeron en gran medida a este escape. Los pescadores que vivían en las costas llenaron sus embarcaciones con refugiados judíos para trasladarlos clandestinamente a Suecia. Y bueno, pues aquí podemos ver, desde luego, aquí tenemos a Dinamarca y esta es su frontera con Suecia, pues los judíos que vivían en las ciudades se escondieron en las casas, a partir de ahí fueron hacia los bosques y de ahí a las costas, en estos pequeños pueblitos, se subieron a diferentes embarcaciones y de ahí se hicieron los traslados, miles de traslados entre Dinamarca y Suecia de manera clandestina para poder llevar a los judíos a un lugar seguro.
Algunos pescadores trasladaron a los judíos por dinero a Suecia. Otros solo aceptaban el pago de aquellos que podían permitírselo. Y entre aquellos que no podían permitírselo se encontraban básicamente 1,500 judíos que habían ya escapado de Europa del Este a modo de refugiados y se encontraban ya en Dinamarca. Entonces, pues también pudieron salir y aquí les menciono este pueblito pescador que se llama Gillech. En Gillech también se cuenta que había una importante iglesia que también ayudó a refugiar a muchos judíos y a esconderlos mientras se distribuían en los barcos para ser trasladados hasta Suecia. Y bien, pues gracias. Hablamos de que los primeros intentos de rescate evidentemente fueron improvisados. De un día al otro se le avisa al rabino que van a ir a perseguir a los judíos cuando llevan prácticamente 3 años y medio viviendo bajo la ocupación nazi, pero llevando una vida casi con toda la normalidad. Gracias en buena medida a millonarias donaciones de algunos empresarios daneses, es entonces que la resistencia danesa tuvo cada vez un papel más activo y organizado. También otras de las ciudadanos que ayudaron fue la policía portuaria danesa. Frecuentemente también ellos ayudaban con las fugas y si recuerdan el decreto del rey de no ayudar y no cooperar con el ejército alemán. Entonces, cuando los funcionarios daneses de distintos niveles supieron de las intenciones alemanas, adoptaron de forma individual diversas medidas para ocultar judíos. Entre ellas, por ejemplo, los containers que salían ya inspeccionados y con un sello por parte del ejército alemán para ir a Suecia, pues lo que hacía esta policía portuaria es que violaba estos sellos de inspección alemanes. En ellos, en los containers, metía a veces judíos, pero en su mayoría metía las pertenencias de los judíos, volvía a cerrar el container, ponía el sello a fin de evitar una segunda inspección por el ejército alemán y de esa manera trasladaban muchas de las pertenencias de los judíos hacia Suecia en containers que aparentemente habían sido ya inspeccionados. Algo muy curioso también que empezó a pasar en este momento es de que en los primeros días de vigencia de la orden de deportación, la Gestapo estaba ya desbordada, por lo tanto requirió al ejército alemán y a la armada para intervenir. Quizá debido a que estaban ocupados en tareas de guerra más importantes, no se mostraron muy dispuestos a intervenir y frecuentemente se hacían de la vista gorda ante los que huían. Y aquí estamos hablando de soldados alemanes, claro, de algunos de ellos, que quizá también acabaron contagiándose de este ambiente y cooperación hacia el judío y dejando atrás ese instinto de persecución y asesinato. Esto es lo que sucedió en algunos de estos soldados. Y pues bien, como estamos viendo aquí, hubieron muchísimas iniciativas de valentía y bondad. Detrás de cada sector de la resistencia hay personas valientes y buenas. Durante la primera quincena de octubre de 1943, desde el mismo rey, líderes religiosos que ofrecieron sus desvanes en las iglesias, médicos y enfermeras que utilizando nombres falsos metieron a los judíos en hospitales, miembros de la resistencia, miembros del gobierno, ciudadanos. Ciudadanos anónimos, pescadores que hicieron numerosos viajes a través del estrecho con sus pequeñas embarcaciones, se conjuraron para salvar a sus compatriotas judíos de las redes del nazismo, a pesar de poner en riesgo su propia vida. Entonces, pues aquí podemos ver cómo ciudadanos de todo tipo, desde el rey hasta el más humilde de los pescadores, se unieron para poderlo lograr. Y bien, pues detrás de cada uno de estos, como dice bien Goldstein, al servicio de ideales cristianos y democráticos,
por medio de una configuración excepcional de iniciativas individuales e institucionales, los daneses alcanzaron una moralidad colectiva con sus esfuerzos colectivos de resistencia, resiliencia y al servicio del rescate. Entonces, bueno, pues estamos viendo ya un poquito la hipótesis y la confirmación de la hipótesis que tenemos de valentía y bondad que encontramos en Dinamarca y que nos ayuda a entender esta diferencia con otros países europeos. Y a continuación les presento a una amiga que durante este tiempo de investigación he conocido a través de sus escritos. Yo la conozco ella, creo que ella aún no me conoce a mí. Pero básicamente Judith Klickman lo que ha hecho es a través de la fotografía poder acercarse a lo que ha sido el Holocausto. Ella no es sobreviviente. Sin embargo, cuando hablamos, ¿se acuerdan de la cuarta categoría de vida que se pudo haber tenido bajo el régimen nazi, en la cual Raúl Hilsberg nos habla de 3 categorías y dejamos una cuarta para poder descubrir? No hay nadie mejor para presentarla que en palabras de Judith Klickman. A lo que ella dice: ninguno de nosotros puede ser espectador. Los daneses no encajaron en este patrón de espectador. No fueron perpetradores, no fueron víctimas y no fueron espectadores. Ellos hicieron la diferencia. Y es justo esta forma de vida la que responde también a mis incansables preguntas de por qué nadie hizo nada y qué pudieron haber hecho. Pues hasta los 40 y tantos años fue que descubro qué es lo que sí se puede hacer y cómo es posible hacer una diferencia. Y bien, como les platico acerca de Judith Klickman, ella no es una sobreviviente, ella es una americana que comparte su vida entre Florida y Nueva York, y ella en los últimos 30 años se ha encargado de conocer la perspectiva del Holocausto a través de su propio lente. Pensando que Dinamarca, así como yo, sería la continuidad de las sombras fotografiadas en el resto de Europa, al igual que yo, no encontró las esperadas sombras de los restos de víctimas ni trazas de historias fatales. Al igual que yo, encontró ante su lente una luz que reflejó aquello de lo que está conformada la sociedad danesa. La fotógrafa Judith Klickman Lauder explora el contraste entre la capacidad humana para la intolerancia despiadada y la valentía necesaria para superarla en Dinamarca. Su lente se encuentra y captura espacios judíos intactos, héroes, sobrevivientes agradecidos, valentía y bondad. Entonces, bueno, pues con este miedo con el que yo entré al Museo Judío, tratando de proteger a mi hijo, sabiendo que lo que continuaría serían más víctimas y más imágenes, me llevé la grata sorpresa, al igual que Judith Klickman, que Dinamarca tiene otra historia que contar. Y si bien, como les dije, acabé comprando estos 2 libros, quizás en el museo también haya estado su libro que se llama Beyond the Shadows, más allá de las sombras, porque más allá de las sombras está la luz de un país como Dinamarca, que logró a través de su gobierno y todos sus ciudadanos poder rescatar a miles de judíos, ciudadanos daneses. Y encontré también a través de la fotografía de Judith Klickman las caras y los rostros de aquellos que cuando los judíos decidieron cerrar sus puertas y dejar sus casas vacías, abrieron las puertas de sus casas para poder ayudar a nuestro pueblo. Entre ellos podemos ver aquí alguien como Erik Sven. Erik Sven ayudó a rescatar contenido judío, del que hablábamos, que posteriormente viajaba en los containers inspeccionados. Aunque la historia danesa realmente es pequeña en términos de números, ya que los afectados fueron una pequeña fracción de todos los perseguidos por los nazis, realmente tiene una dimensión enorme. Así como Karen Laik, también está Eva Lund y Jens Moller. Ellos simplemente como una muestra, como un botón de muestra, que ayudaron a los judíos no solamente a refugiarlos en sus casas, sino también a organizarlos para poder salir hacia los bosques, hacia los pobladores de pescadores para ser rescatados.
Esta es la historia de una población que demostró que era posible hacer algo y que se negó a ver a la minoría como los otros. Eva Lund, entre ellos, le llamaban la Caperucita Roja. Eva portaba una especie de manta o caperuza roja, desde lo cual a lo lejos los judíos podían identificarla e irla siguiendo de modo seguro para evitar a la Gestapo, hasta lugares donde los pudo haber escondido y de ahí trasladarse de manera distribuida y de a poco, en cuestión de semanas, hasta los lugares de pescadores para poder embarcar. Asimismo, tenemos aquí a Peter Ilso y a Otto Wilkenroth, que ellos trabajando desde la inteligencia militar de Dinamarca, también ayudaron con la resistencia y el rescate de los judíos. Inclusive alguien como Otto Wilkenroth, que en 1945 la Gestapo intentó arrestarlo y lo hirieron en la pierna y en la cadera. Como podemos ver las caras de las últimas fotografías que les he mostrado, todos son ciudadanos comunes y corrientes, cuya mejor arma contra el enemigo fue su corazón y su espíritu humano. Y bueno, pues déjenme pasar aquí, perdón. Aquí tenemos una vez más a Peter y a Otto. Veanle sus caras, ninguno de ellos nos da miedo. Se ven ciudadanos hoy mayores quizás, pero en su rostro hay un rostro que refleja dignidad, orgullo y paz. Y en sus manos, como les digo, no hay armas, es simplemente un espíritu de querer poder ayudar. Y Otto, pues, realmente fue lastimado, pero es en parte lo que hicieron de arriesgar su vida y de ver por el otro, de hacer la diferencia. Y bueno, pues, finalizando, este icono, este bote que vemos aquí, es un icono del rescate de los judíos en Dinamarca. Lo pueden encontrar en Yad Vashem, representando la valentía y la bondad del pueblo danés hacia sus judíos. Una muestra de reconocimiento y gratitud hacia los bien llamados justos entre las naciones. Es un icono también de una moral compartida y una sociedad solidaria. A este bote, personalmente yo le he llamado Mazal, Mazl. En su significado traducido del hebreo, quiere decir suerte o buen destino. Yo he encontrado, sin embargo, una interpretación personal a esta palabra conformada por 3 letras, en la cual la mem representa el makom, representa el lugar. El hecho de que los judíos, por azares del destino, se hayan encontrado en el punto geográfico de Dinamarca, a unos pocos kilómetros quizás de lo que pudo haber sido Polonia, su destino por el lugar en el que se encontraron fue totalmente distinto. Lazain. Lazain quiere decir zman, quiere decir tiempo. Los factores de tiempo, como sabemos, bien juegan en nuestro destino. Dicen que hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Cuando veo la palabra Mazdal, que también quiere decir destino, pues siempre nos hemos preguntado si somos seres predestinados. Y yo considero que 2 de 3 razones en nuestra vida están predestinadas, y eso obedece al Makom y al Zman en la que nos encontramos. Sin embargo, la letra Lamet quiere decir limud, quiere decir estudio, quiere decir preparación, quiere decir toma de decisiones. Esta es la parte donde viene el libre albedrío, donde decidimos qué hacemos con lo que tenemos y las circunstancias en las que nos encontramos. Es el lugar en el que decidimos si queremos hacer el bien, si queremos ser espectadores o si queremos hacer una diferencia. Es a través de poner en práctica los valores que hemos estudiado, se nos han transmitido y hemos aprendido a través de las generaciones. Y ese es el momento de la toma de decisiones, la Lamet. En este bote, que alguna vez llevó a cientos de judíos a un lugar seguro, también lleva los aprendizajes que mediante esta investigación rescato de estas historias, algunas de las cuales inesperadamente salieron de las páginas de los libros con títulos absurdos de la vitrina de un museo que hoy comparto ante ustedes. El extraordinario ejemplo danés no debe usarse para reprochar a otros países que experimentaron la ocupación nazi en peores condiciones que en Dinamarca. Otro Macón
y otros man. Pero sin duda alguna, Dinamarca y sus ciudadanos hicieron lo mejor posible dentro de sus menos severas circunstancias y por ello deben ser siempre recordados como un ejemplo de solidaridad nacional en tiempos donde realmente esta escaseaba, justos entre las naciones. Finalmente, creo que la excepción danesa muestra que la movilización del humanismo y el compromiso de protección de la sociedad civil no es solo una teoría posible, sino que puede llevarse a cabo. Y con esto culmina una parte de la historia de estos daneses. Evidentemente que con 30, 40 minutos para una exposición hay muchísimo material que ha quedado fuera. Estamos viendo la posibilidad quizás después de abrir alguna clase para poder platicar sobre los antecedentes y el triste destino en el que está el día de hoy Dinamarca, un país con un antisemitismo brutal, con muchos brotes antijudíos. Y bueno, pues esto es lo que hay hoy en Dinamarca. De todas maneras, pues espero que hayan disfrutado de esta conferencia y por supuesto, Alberto, estamos abiertos a cualquier pregunta o duda que tengamos en el público que nos escucha. Sí, muchas gracias. Si alguien quiere hablar, por favor levante la mano y le abrimos el micrófono, o si quieren escribirlo en el chat, adelante. Mientras te voy diciendo que hay varios comentarios en Facebook, agradeciéndote mucho, muy interesante, muchas gracias. Si hay alguien que quiera comentar algo, les agradecemos mucho que levanten la mano. Pues les platico también un poco en lo que tienen alguna duda o cuestionamiento. Muchas gracias por sus saludos y por los reconocimientos. He dado estas pláticas también anteriormente, también en preparatorias, y alguna de las preguntas que surgen es, bueno, ¿cómo es posible que, la verdad, nosotros tampoco sabíamos del caso de Dinamarca? A lo que yo les contesto que, siendo pedagoga, les voy a hablar sobre la pedagogía de la Shoah. El caso de Dinamarca no es muy conocido y por eso titulo esta conferencia como La extraña excepción. La pedagogía de la Shoah nos dice que durante los primeros tiempos después de que la Shoah culminó, estaba la pedagogía del silencio, donde nadie hablaba, nadie transmitía y nadie contaba lo que sucedía. Posteriormente más, esta es la generación de mis padres, que su acercamiento a la Shoah en su momento de estudiantes fue quizás poco. Posteriormente, en mis épocas, comenzaba todo lo que es la barbarie nazi, las imágenes que se me vienen a mi mente, prácticamente el saber de memoria los nombres de los campos de concentración, hasta en orden alfabético, Auschwitz, Birkenau, terminábamos con Terezin. Hoy en día la pedagogía del Holocausto también tiene otro sentido. Como educadora y con la experiencia de trabajar en algunos de los colegios de la red, cuando me acerco a este tema, especialmente en niveles como la primaria, creo que la pedagogía de la Shoah debe de ir enfocada más hacia lo que vemos ahora, hacia cómo sí hacer una diferencia. Y para esto también, así como compré estos libros, hay un pequeño libro para quien le interese acercar a la población infantil a este tema. Se llama ¿Quién nombra las estrellas?, de un autor Lori, y él habla como los niños se escondieron los judíos al cerrar sus puertas con sus familias, encontraron puertas abiertas de sus amiguitos daneses que también escondieron a los niños en sus casas. Entonces, este es un gran acercamiento y es también una respuesta del por qué muchos de nosotros a estas alturas que hemos estado en escuelas de la red, que hemos tenido mucho acercamiento a temas de la Shoah, quizá esta sea nuestro primer encuentro con el caso de Dinamarca. No sé, Alberto, si hayan surgido ahora otras preguntas. No, no tenemos nada, Karen. Muchísimas gracias. Sí, no quería yo cerrar esta conferencia sin responder a otra pregunta que me han hecho, que habla, bueno, Karen, pues ante esto, ¿cómo podemos educar para vivir bajo esta cuarta categoría de vida, en cualquier circunstancia, la de por lo menos no ser un espectador,
y en tratar de hacer la diferencia. Definitivamente estoy convencida que la mejor forma de educar es con el ejemplo. Tenemos siempre que poner el ejemplo de alzar la voz, de manifestarnos, de ver por el otro, de no decir, bueno, pues si no es a mí, pues ¿para qué me meto? ¿Para qué me meto en problemas? Que el otro lo resuelva. Conocemos bien esto que alguna vez un sacerdote dijo, cuando vinieron por los judíos, como yo no era judío, pues no hice nada. Cuando vinieron por los gitanos, como yo no era gitano, pues no hice nada. Cuando vinieron por los homosexuales, como yo no era homosexual, no hice nada. Y cuando vinieron por mí, ya no hubo quien hiciera nada. Entonces creo que el ejemplo es una gran forma de educar y finalmente, mediante el ejemplo, la inspiración de tantas y tantas instituciones que nos conforman en nuestro Yishuv, en nuestra comunidad judía de México, que antes de que surja la necesidad ya hay quien pueda ayudar y apoyar al otro. Tenemos cadena, no alcanzaría yo el tiempo y ustedes las conocen muy bien, que son instituciones que se encargan justamente de no ser espectadores. Y creo que para eso tenemos más que ejemplos y ojalá sigan siendo inspiradoras y sigan mostrándonos que especialmente nosotros no debemos de ser jamás meros espectadores. Y pues les agradezco mucho, gracias a la Keilah por abrir este espacio y de todas maneras, si llega a surgir alguna duda, alguna cosa que me quieran decir, dejo evidentemente abierto mi teléfono, dejo abierto mi mail y también gracias a una conferencia como estas, de habiendo dejado mi mail y mi teléfono, tuve una grata llamada de una señora que me estaba compartiendo que me dijo, mira, yo soy judía, mexicana, viví en Dinamarca desde el 71 al 74 porque mi papá fue el embajador de México en Dinamarca. Y pues tengo muchos amigos que sé que fueron rescatados de Dinamarca hacia Suecia y si quieres te contacto con ellos. Entonces el aprendizaje nunca termina, estas oportunidades de saber, estoy segura que prácticamente nadie de nosotros, de la gente que vivimos aquí en México, somos hijos o nietos de sobrevivientes de alguien que haya estado en Dinamarca, ni como sobrevivientes, ni como gente que salió como de otros países en la Primera o antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora entendemos por qué, pero pues finalmente este contacto que tuvo una persona a través de esta conferencia, pues creo que esta puerta de que hay detrás de Dinamarca se abre para muchos más espacios y muchas más historias.